Estamos aquí en la enseñanza bíblica de los miércoles, a mitad de semana del estudio bíblico, el modelo de Jesús, de Marcos capítulo. Hoy vamos a entrar a Marcos capítulo 10. Vamos a trabajar algunos aspectos, pero vamos a tomar, tiene 52 versículos, vamos a ver cuántos podemos tomar hoy. Y gracias por los que nos siguen. Recuerden que todos estos estudios bíblicos están, vengo ahora, están en el Facebook. Mira a ver si está ahora el sonido mejor. Gloria a Dios. ¿Se ve? ¿Oye bien? Sí, es que yo dejé el micrófono en la mesa. Gloria a Dios. Pero nada, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Mire, Jesús trae aquí unos aspectos doctrinales o de fundamento que tienen diferentes posiciones, discusiones sobre el tema, y que Jesús y la Biblia habla sobre este tema. Y la gente llega a diferentes puntos de vista, de interpretación. Nosotros no podemos perder como fundamento, cuando hacemos análisis teológico o bíblico, el tiempo que estaba la exposición, el aspecto cultural del momento, pero hay que saberlo separar del principio moral bíblico. Eso es importante separar. O sea, yo no puedo divorciarme cuando estudio teología de cuándo se dijo, por qué se dijo, y culturalmente lo que era la idiosincrasia de ese pueblo. Por ejemplo, este tema que vamos a hablar ahora, que es el divorcio. Pues el divorcio, hay un aspecto moral y bíblico que lo podemos trabajar, pero hay un aspecto cultural, social y legal. Y aunque en todos los países en alguna manera ya el divorcio exista, no todos los sitios se maneja de la misma manera. En Puerto Rico hace unos años atrás no se manejaba como se maneja ahora. Yo no voy a entrar en todos esos aspectos, solamente voy a trabajar la parte bíblica, sin dejar de trabajar la parte doctrinal, bíblica o moral, ¿verdad?, del asunto. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Entonces dice, levantándose de allí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él. ¿Se acuerdan que estaban buscando un tiempo de reposo? Pues duró muy poco el tiempo que encontraron. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Y esa es la parte que hay que subrayar aquí. Esta gente le preguntan al Señor, quiénes son los religiosos, los líderes religiosos de aquel grupo secta llamada fariseo, si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Si era lícito qué? Legalmente estaban endosados para hacerlo. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea que eso se volvió un mandamiento legal. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En la casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hay que señalar aquí repudiar. La palabra repudiar, más adelante la vamos a discutir. Yo no voy a dar un estudio bíblico totalmente del matrimonio o del divorcio, porque que lo podría dar, porque sabemos hacerlo, tenemos el conocimiento y lo hemos hecho por años. Pero me voy a circunscribir a la historia básica, porque acuérdense que ya hemos tocado esto en los otros evangelios, ahora lo estamos viendo desde la perspectiva de Marcos, el apóstol Pedro, y con la conciencia cuando él le hablaba a los romanos. Ahora, esta enseñanza del divorcio, los días de retiro y aislamiento, como dije antes, para Jesús y sus discípulos habían acabado o tocado su fin, porque el pueblo había vuelto a juntarse a él y le seguían como era costumbre, y Jesús pues entonces les enseñaba, ¿verdad?
Y se les colaban aquí los religiosos, en este caso los fariseos, y nuevamente llegan los fariseos y le preguntan para tentarle, para probarle. O sea, esto es una pregunta capciosa. Esto tenía un propósito maquiavélico. Entonces las cosas hay que verlas en el aspecto que estaba. No había un deseo de aprender real, genuino. Por lo tanto, la contestación va a ser también con algún grado de sagacidad. Querían atrapar a Jesús en sus propias palabras, procediendo apresuradamente, como que el Señor metiera la pata en lo que iba a decir, ¿verdad? Como decimos nosotros acá en puertorriqueño. Y ellos esperaban embrollarlo, o con Antipas, por el asunto del divorcio. Antipas era Herodes, Antipas, ¿verdad? Con la ley romana, o con el Sanedrín, que era el gobierno religioso, como un senado, poniéndolo en conflicto con la ley, el gobierno religioso. Por lo tanto, era lícito. Esa era la frase que Mateo expresa la pregunta en forma distinta. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Eso está en el verso Mateo 19:3. Por cualquier causa. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Repudiar a la mujer. Recuérdese que esta cultura era una cultura patriarcal, desde antigüedad, desde Abraham, que fue el primer patriarca. ¿Qué significa una cultura patriarcal? Que el hombre tenía la máxima autoridad y derechos. Las mujeres iban en segundo plano. Para nosotros es como si fuera una cultura machista, donde el hombre se le permiten unas cosas que a la mujer no se le permiten. Y traigo el ejemplo para que podamos nosotros visualizarlo. El patriarcado no era malo, malo era cuando actuaba de manera machista, porque el patriarcado lo diseñó Dios con el propósito de proteger a la mujer, no para que abusara de la mujer. Pero los judíos, como muchas civilizaciones y muchas culturas, van tomando las leyes, y las leyes están escritas, pero la gente hace otras cosas. Y entonces entran los tribunales a interpretarla y se crea jurisprudencia, usos y costumbres que a veces cuando tú lees la ley, pero esto no es lo que dice la ley. Y por eso entonces hay que llegar al Supremo para que el Supremo dé la interpretación máxima del asunto, pero eso no siempre ocurre, ¿verdad? A veces se llevan leyes al Supremo y el Supremo dice no al lugar. Por lo tanto, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Repudiar es desecharla, renunciarla, despedirla por cualquier causa. Se levantó por la mañana, ese día se levantó por el lado incorrecto de la cama, no le gustó cómo quedaron el revoltillo y la despide. Eso es lo que estaba diciendo, estaban preguntando los fariseos, para tentarlo, porque sabía que con Roma eso no iba igual, pero con el Sanedrín iba así. Y entonces quería crear un conflicto en la pregunta, ¿verdad? La pregunta era una pregunta dañina, con mala intención, ¿verdad? Entonces, ¿qué os mandó Moisés? Le dijo el Señor. ¿Qué Moisés? ¿Qué les mandó a ustedes? ¿Qué les dijo Moisés? Porque como para ellos Elías y Moisés eran las figuras más prominentes, Jesús les dijo, ¿qué les mandó Moisés? La disputa tenía un centro en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 2, lo pueden leer con más detalle, donde Moisés ordenaba dar carta de divorcio. Esta gente tenía tan fustigado a Moisés con la cosa, que Moisés vino y escribió un mandamiento. Por eso está la ley de Dios y está la ley de Moisés. Y como esa gente veneraba a Moisés, pues lo que Moisés dijera se convertía en ley. Entonces Moisés, para quitarse la presión, hizo como una especie de mandamiento, de ley moral, y dijo, pues va a existir la carta de divorcio, que la intención era, tú le traías el caso a Moisés, Moisés iba a juzgar, y depende de lo que Moisés viera, permitía dar la carta de divorcio. Pero ellos la fueron proliferando por años, ya Moisés no estaba, y para cualquier cosa ya la carta estaba en automático. Dame la carta que Moisés diseñó, y se la entregaba a la mujer, y la mujer entendía que había sido despedida, ¿verdad? Ahora, vamos a leer varias cosas sobre esto. La mujer, en el momento de su separación, de modo que
quedara libre para volver a casarse. La carta de divorcio, en adición, Moisés la creó para que no se discriminara totalmente contra la mujer, porque cuando, antes de estar la carta de divorcio, si él la repudiaba con la autoridad que tenía, la mujer se tenía que quedar sola, pero sin poder volver a casarse. Entonces Moisés hace la carta de divorcio diciéndole, si después de yo juzgar, o los que juzguen conmigo, entonces ella queda libre para ir a casarse. O sea que le hizo un grado de justicia a la mujer. Y yo estoy viendo, quiero decir esto porque hay diferentes leyes, ¿verdad? Uno no quisiera que la gente se divorcie, pero hay circunstancias, ¿verdad? Y hay leyes que tratan de resolver en alguna manera la cosa. Y eso existía aquí ya en la ley de Moisés. Ahora, ¿qué pasó? Trataba más bien de una provisión misericordiosa en una época cuando la mujer carecía de derechos. Los fariseos atemperaron las palabras diciendo, Moisés permitió, ellos lo vendieron así, Moisés permitió, como queriendo decir que Moisés permitió la práctica del divorcio. Al hacerlo, ellos perdieron terreno en el debate y tuvieron que aceptar que la carta de divorcio era una concesión por la dureza de su corazón, su perversidad. Otras palabras, por eso que usted ve ahí que ¿quién mandó Moisés? En el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza, ellos contestaron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea, ustedes mismos fueron los promotores de que hubiese divorcio, pero oprimían a la mujer. Y entonces Moisés tuvo que hacer esto por la dureza de su corazón, por la perversidad que había en ustedes, tuvo entonces que permitir esta situación. Ahora, Jesús les recordó que no había sido así al principio, cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios los había hecho varón y hembra y le había ordenado al hombre dejar a su padre y a su madre, es decir, sin vínculos anteriores y unirse a su mujer. O sea, Dios estableció el matrimonio, lo establece entre un hombre y una mujer, no como ha querido la sociedad hoy en día crear diversidad de matrimonio. Segundo, lo establece como un orden para fomentar la familia y también da instrucciones de que una vez se unen, van a dejar su papá y su mamá, o sea, hacen una casa individual, ¿verdad? Aunque pueda haber afectos de relaciones de paternidad. Y lo otro es que serán una sola carne. La monogamia o la monogamia fue el ideal de Dios para toda la familia humana. Ese ideal expulsa la poligamia y el divorcio. La santidad del matrimonio se deriva del mandato divino. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por lo tanto, Dios respeta mucho el matrimonio y la familia. La concesión posterior de la ley que Jesús con su implicación a la vez criticaba y reconocía, está en consonancia con la idea de la adaptación divina de su propósito general en las circunstancias inmediatas de las necesidades. Las excepciones permitidas en Mateo 19:9 o capítulo 5 y el verso 32 también de Mateo, o primera de Corintios 7:15, están aparentemente de acuerdo con este principio. Y ahí te va a ver lo mismo desde la perspectiva de Mateo, o lo que el apóstol Pablo habla con relación al matrimonio. Había llegado a ser práctica entre muchos judíos el tomar la concesión mosaica como un estímulo de una licencia. O sea, lo que yo estaba diciendo ahorita, se divorciaban porque le daba la gana. Se cansó de ver a la mujer, se cansó de cualquier cosa. Y repudiaban. No buscaban la manera de que el sacerdote les ayudara, no buscaban manera de que Moisés les ayudara. En la antigüedad de Moisés, con el tiempo, era un free for all lo que tenían, era un vacilón lo que había. Por lo tanto, este último concedía el divorcio solo por adulterio. Los puntos de vista del primero animaban la laxitud,
Por ejemplo, uno de los seguidores permitía a un hombre despedir a su esposa cuando descubría que a otra que le era más atractiva. Mira que ella está más bonita, me voy con aquella, le doy carta de divorcio. O bajo la acusación de que su esposa ya no le hallaba favor en sus ojos. La misma referencia era empleada para permitir el divorcio sobre bases triviales. Si una esposa cocinaba mal la comida para su esposo, ya por haber salado de más o quemado la comida, ella debía ser repudiada. ¿Qué pasó? ¿Eso pasa todavía? ¿A ti te han repudiado, Sammy, por eso, por quemar la comida? Está bien, todavía está bien. Sí, porque yo quiero aclarar que Sammy es el que cocina allá. Jesús rechazó su endurecido desprecio de la intención de Dios. Malaquías 2, del 13 al 16. Y todavía usted ve situaciones así que pasan. Ahora, fíjate que dice que el hombre repudiaba a la mujer, pero la mujer no tiene autoridad para repudiar al hombre en ese entonces. Por lo tanto, cuando se repudia, es que no se puede fomentar el matrimonio consecuente porque es adulterio. Porque el Señor dio unas cláusulas para que se pudiera romper un matrimonio. Pero cuando se hace bajo esa inconsistencia de la moral, pues no está justificado. Porque ese no es el propósito del matrimonio, para estar con esa libertinaje. Por lo tanto, Mateo recuerda la consternación de los discípulos. Si tal es el caso, no conviene casarse. Los discípulos dijo, pues no conviene casarse. No han cambiado ni la dureza del corazón del hombre, ni la misericordia de Dios. Dios sigue siendo misericordioso y el hombre sigue de corazón duro, tal como está reflejada en el libro de Deuteronomio. Ahora, Jesús dijo allí, antes de finalizar este punto, Jesús dijo, cuando ellos volvieron a la casa a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Lo que Jesús está diciendo es que el que la despide sin justa causa está cometiendo adulterio. Y luego dice, y si la mujer repudia, y usted sabe que en la ley no repudiaban las mujeres, pero Jesús lo está diciendo porque es lo mismo. Si una mujer dice, ya, yo no quiero estar con este hombre porque es que no quiero estar con él. En la modernidad es así. Pues, ¿qué pasa? Crea esa situación, porque el Mateo 19 dice que la manera de tú poder divorciarte es por causa de fornicación. Y aunque no voy a entrar en un estudio, fornicación y adulterio, en esa cláusula es guarda bastante similitud. Ahora, la palabra fornicación es mucho más amplia que adulterio, porque la fornicación no es una relación sexual única fuera del matrimonio. La palabra en el griego, cuando tú sigues estudiando, es infirmity. Infirmity lo que significa es infidelidad. Y entonces la infidelidad nosotros pensamos que infidelidad es que única y exclusivamente que un hombre o una mujer se enamoraron de otro. O eso es un tipo de infidelidad. Pero hay más, la infidelidad es más grande. La palabra infiel es que no se mantiene fiel a lo que acordó. Y cuando una persona no se mantiene por muchas razones, porque pues tiene problemas emocionales, tiene problemas de pensamiento, decidió no comportarse a la altura de lo que acordó en el matrimonio, porque eso se empeña la palabra y no lo va a fortalecer después de haber buscado todas las formas y maneras. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que es un tipo de infidelidad, es un tipo de inconsistencia, y el Señor no va a querer que una persona esté atado de por vida en una relación que no funciona, porque no hay de otra, ¿verdad? Entonces, es por eso que habla aquí y se va en contra de la ley de Moisés, porque pone a la mujer repudiando también, y entonces el Señor aclara sobre eso. Nada, eso es lo que queríamos decir sobre ese tema. Vamos ahora al verso 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mire lo que hacían los discípulos. Y viéndolo Jesús se indignó, se molestó, se disgustó, y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo
y aquí está la gran verdad, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndolo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí pasaron varias cosas y vamos a buscarlo en el contexto de la situación de los discípulos con el Señor que ya había ocurrido en otras ocasiones. Esta discusión sobre los niños y su relación con el reino apropiadamente sigue a la enseñanza sobre el divorcio. Los niños no son los primeros y más tristemente, los niños, perdón, son los primeros y más tristemente afectados en un hogar quebrantado. Habló del matrimonio, ahora habla de los niños, la consecuencia que pasa en ellos. Tanto la mujer como la niñez deben mucho a la defensa de Jesús. Jesús defendió a la mujer y le hizo justicia y defendió también a los niños. Cuando los presentaban los niños para que les tocase, como en los casos de sanidad, los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ellos se molestaban con la gente. Qué anfitriones eran, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús se indignó, quedó indignado, entristecido. Jesús era capaz de la indignación normal. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. En griego no está la ni antes, esa palabra no existían, ¿verdad? De no se lo impidáis. Lo que sugiere es impaciencia. No sean impacientes. El reino de Dios pertenece a quienes tienen las cualidades inherentes a los niños. En otras palabras, tú quieres participar del reino, tú quieres participar del reino de Dios, vas a tener que aprender de los niños. El mejor ejemplo es un niño inocente de 5, 7, 8 años, ¿verdad? De 4 añitos. Demuestran pureza, demuestran hospitalidad, no están con resistencia, ¿verdad? Por lo tanto, el reino de Dios pertenece a quienes tienen las cualidades inherentes a los niños. Un niño es receptivo, un niño es confiado, tiene la capacidad de actuar al momento, es espontáneo, es puro. Nadie puede entrar por méritos propios al reino. Esto no se trata de lo que yo haga, mi obra, mi posición, mi apellido. Debes recibirlo por gracia. Y los niños actúan así, como si fuera por gracia, como un regalo. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Para ilustrar la intensidad de sus sentimientos, Jesús tomó a los niños en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No solamente le dio esa enseñanza a los discípulos, sino que le dijo, echen para el lado. Empezó a coger los niños, como en un sentido de validar, de testificar, de testimonial, de aprobar y decirle, mire, ustedes no pueden tener esta arrogancia que ustedes tienen, esta prepotencia. Sean humildes, sean como los niños. Y eso fue algo que lo hemos visto en todos los evangelios y en varias ocasiones. Jesús, hablándole a los discípulos de que lo que él busca es sencillez. Sin embargo, nosotros vivimos una sociedad que cada día se corrompe más en la prepotencia, en ese ego desmedido, en esa falta de sencillez, de humildad. Y a veces hay lugares donde uno se codea en áreas profesionales o en esto de la política profesionales, y la gente va como si ellos fueran indestructibles, fueran los reyes. Y se olvidan que un día tú puedes estar en el pedestal y al otro día estar como aquel rey. ¿Se acuerdan de aquel rey que terminó comiendo Nabucodonosor? ¿Sabe? Por favor, el evangelio es sencillez, humildad. De hecho, a veces pasa también en las iglesias y en los ministerios. Se vuelven unas competencias y una cosa desagradable. Yo me cansé de eso hace tiempo. Y a veces no voy a eventos ni a sitios para no ir allí a un desfile de ego. Y el mío no cabe allí, pues yo no me meto en esos sitios porque yo digo que eso no es evangelio, eso no es lo que Jesús quiere de nosotros. Ahora, se me chispoteó eso. Ahora, mira el verso 17. Y esta enseñanza es tremenda también. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de él. Esta persona salió y avanzando, y seguida se hincó. Aquí hay dos cosas: o reconoció la autoridad de Jesús, o esta persona quiso manipular la escena.
Se lo dejo para que lo piensen. Las dos cosas pudiesen haberse dado. Y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo mejor era algo genuino. Quería heredar la vida eterna. Pero más adelante pasan cosas que da a entender como que vino a negociar y no a recibir la gracia. Todavía nos pasa eso con algunas personas que quieren negociar y no recibir la gracia porque es un regalo de Dios. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ves? Jesús era bueno. ¿Pero por qué cuestionó? Porque Jesús descubrió la actitud de la persona. Que había un grado, yo no sé si a usted le ha pasado esto, es difícil descubrirlo, no todo el mundo tiene ese ojo clínico. Yo no estoy hablando que usted tenga el don de sospecha o el don de desconfianza, no estoy hablando de eso. Pero a veces uno desarrolla una habilidad espiritual para discernir que hay gente que tiene falsa humildad. Parecen humildes, pero no hay un corazón contristo y humillado. Entonces hacen cosas que después tú te das cuenta que ahí no había una genuina humildad, había una apariencia de humildad. Y es como aquella historia de la higuera, que era toda apariencia, hoja, frondosa, verdecita, pero cuando Jesús metió la mano, hojas nada más, entre tu vida y mi vida, no había fruto. Entonces, ninguno hay buenos, sino solo uno, Dios. Pero Jesús era el Hijo de Dios, pero no se dejó comprar con la falsa humildad. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate que los mandamientos que él citó son la segunda parte de los mandamientos, porque los dos primeros mandamientos, lo que hace, amarás a Dios con toda tu fuerza, no tendrás dioses ajenos, van con relación, lo que yo hago con relación a Dios. Esto es lo que tú haces con relación a otros. 10 mandamientos se dividen de esa manera. Cómo tú honras a Dios, cómo tú le haces daño a tu prójimo. Y entonces, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Fíjate, ahora le llamo maestro. Todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Jesús tuvo un acto de amor y de misericordia, le amó. Qué bueno que el Señor nos ama, ¿verdad? Aparte que nosotros podamos ser unos verdaderos hipócritas, nos sigue amando. Eso es lo bueno del Señor. Y luego dice, y le dijo, una cosa te falta. Pero aunque Jesús nos ama, siempre nos va a hablar con sinceridad y siempre nos va a hablar con la verdad. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y tráelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquí hay varias cosas que mencionar. Número 1, Jesús le dijo al muchacho, te falta una cosa. La parte moral de los mandamientos te la sabes. Eso se llama tradición religiosa. Qué bueno, eres un buen religioso. Ahora vamos a ver si hay conversión. Si el corazón me pertenece totalmente a Dios, como tú dices. Toma lo que tú tienes, tus posesiones, tus riquezas, y dámela para los pobres. Y ahí es que la puerca entorchó el jabo. Ahí las riquezas comenzaron a tomar una dimensión que declararon que para él Dios no era más grande ni más importante, sino la riqueza. Ahí era cuando las riquezas te poseen y tú no las posees a ellas. Ahí es cuando la confianza no está en Dios, sino en la riqueza. Todo eso se dio en ese panorama. ¿Y qué pasó ahí? Que el Señor le dijo algo más. Le dijo, tendrás tesoro en el cielo. Cuando tú pones todo lo que tú tienes en las manos de Dios y se lo da a Dios, tienes tesoro en el cielo. Cuando tú ofrendas, oye, tú estás poniendo dinero en la tierra, pero el tesoro lo estás poniendo en el cielo. Cuando los creyentes entiendan esa verdad, el día que tú necesitas hacer un retiro, un withdraw, una demanda, el tesoro que está en el cielo va a respaldar tus bonos aquí en la tierra. Va a respaldar tus acciones. Y lo otro que significa que le dijo, ven y sígueme tomando la cruz. Entonces cuando hagas eso vas a poder seguirme, como hicieron estos discípulos que están conmigo. La diferencia es que tú eras rico y algunos de ellos no tanto. Algunos tenían una que otra posesión. Y tomar la cruz, como ya yo he explicado, es que como Jesús iba para la cruz,
cómo iba la muerte de cruz, pues todo el que iba con el Señor tenía que cargar lo mismo porque iba a sufrir de alguna manera la misma experiencia. Yo a veces oigo que a los cristianos aquí le dicen, tome su cruz, que yo no tengo que tomar ninguna cruz, hermano. Cada vez que oigo eso se me revuelca el... Porque yo tengo que... El crucificado ya resucitó. Yo no tengo que estar tomando la cruz porque yo no salvo a nadie. Pastor, pero hay que negarse a sí mismo. Bueno, nos podemos negar, pero tomar la cruz. Ya no hay que volver a crucificar a nadie aquí. Ya el crucificado resucitó y está a la diestra del Padre y por gracia somos salvos. Yo predico el Evangelio. Amén. Que hayan experiencias en el Evangelio que puedan ser dolorosas, difíciles y críticas. Bueno, yo digo como el apóstol Pablo, yo llevo las marcas del Evangelio. Pues cuántas cosas nos han dicho de mí, cuántas pedras nos han zafado. Bueno, pero eso no compara con la cruz de Cristo, hermano. No venga a decir, porque la cruz de Cristo no solamente era pesada por el madero aquel, era pesada porque cargaba los pecados de la humanidad. Tacho, eso no resiste nadie. Ahora, ¿qué pasó? Entonces, cuando Jesús le dijo eso, pero él, el joven, afligido, a rayos, por esta palabra, hay palabras que cuando no hay sinceridad ni honestidad y no hay una conversión, la palabra te aflige. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Las posesiones no las tenía él, las posesiones lo tenían a él. Porque si hubiera visto eso, hubiera dicho, wow, si yo siembro esto en el reino, voy a ser 100 veces más rico. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque las riquezas los poseen. Las cosas materiales no te pueden poseer, porque el día que te vayas al cielo, bendito Dios, no te lleva ni del lobo un pelo. Por lo tanto, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar, mire 2 veces tuvo que hablar del tema, en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No es que tú no tengas riqueza, es que yo no puedo confiar en ella porque las riquezas, el Señor mismo nos dio más ilustración sobre este tema diciendo que son inciertas, que se pueden perder. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ya ustedes saben eso, ¿verdad? Yo lo he explicado sin número de veces. El ojo de la aguja era una puerta y el camello lo pasaban por ahí. Tenía que doblarse todo. Menos mal que los camellos doblan las rodillas, pero habiendo la otra puerta más amplia, pues, por eso él hace la analogía, la comparación. Entonces ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá ser salvo? Como queriendo decir, pues los que tengan una posesión no son salvos. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dicen amén por eso. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. El portavoz de la Unión de Trabajadores de la Pesca y cosas aledañas salió a levantar la defensa, era Pedro. Y cuando allí el portavoz trajo su mensaje y te hemos seguido, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, óyeme bien, si algún momento tuviste dudas, si tú dejaste casa, hermano o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba, ¿cuánto va a recibir? 100 veces más. ¿Cuándo lo va a recibir? Ahora, right now, ahora, en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijo y tierra, con persecuciones, eso sí. Porque siempre que la prosperidad y la bendición te llega, alguien te quiere perseguir. Alguien quiere quitarte lo que tiene, alguien quiere hablar mal de ti y decir, míralo, se está haciendo rico desde que está en la iglesia. Mira, ese pastor es un vividor, y por ahí siguen. Esas son las persecuciones, pero tranquilo, que otros hablan y tú disfrutas. Y en el siglo venidero, la vida eterna. 2 cosas vienen. Va a venir la bendición, 100 veces más, puede ser que alguna persecución, pero en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Bendito Dios.
Amén. Bueno, vamos a ver si podemos terminarlo. Aunque sea, vamos a leer un poquito más. Esto lo hemos discutido varias veces, ya el 32 y el 34, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y esta es la segunda vez Marcos que lo dice. Y Jesús ya, la muerte no podía venir si él no lo establecía. Y estaba diciendo en detalle lo que le iba a ocurrir. He aquí subimos a, principales sacerdotes, He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Le está diciendo el orden cronológico. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán. Gentiles eran los romanos. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Le dio una hipnosis completa de lo que iba a pasar. Rápidamente, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que te vamos a pedir. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, estos son dos hermanos, Santiago y Juan. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Casi nada. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Ustedes están dispuestos a pagar este precio? Porque para llegar a ese nivel tienen que estar dispuestos a pagar este precio. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado. O sea, tranquilo, no se afanen que su lugar está seguro. ¿Cuál va a ser? Pues eso le toca al Padre. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¡Qué bochinche! Donde quiera se cuecen habas, hermano. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea que Jesús dio el ejemplo. ¿Ustedes quieren hacer eso? Pues hagan lo que yo hago. Sencillo, Él no los limitó, pero Él dijo: este es el precio que hay que pagar. Termino con esta experiencia. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Los ciegos, el Estado le daba una provisión. Y oyendo que era Jesús Nazareno, él había oído de él y sabía de los milagros, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. La misma historia. No aprenden. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahora, ¿usted no ha visto que la gente de momento se opone a algo? Entonces viene la autoridad, dice algo y todo el mundo: sí, mira, ahora te toca a ti, ¿ves? El ser humano es medio complicado. Somos complicados. Respondiendo Jesús le dijo: pero antes, levántate que te llama. Él entonces, arrojando su capa. ¿Sabe lo que significa arrojar su capa? Renunciar a la patente municipal que te habían dado para poder pedir, libre de impuestos. Al permiso que te otorgó el Estado para el reconocimiento de tu poder allí pedir. Entonces, cuando él arrojó la capa, dijo: ya yo no voy a pedir más. Ya yo no necesito esto. Él me llamó. Y si Él me llamó, algo va a hacer. Porque cuando Él llama, hace algo. ¿Y sabe qué? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuándo Jesús dio la fe? Con el clamor que hizo ese hombre, cuando soltó la capa, dijo, este hombre renunció a su enfermedad. Como yo decía el domingo aquí, tienes que ponerle fecha de caducidad a tus problemas. ¡Pam! Hasta aquí llegó la cosa. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Wow! Poderoso Dios, ¿cuánto alaban al Señor? Damos gracias a Dios, bendigo a mis hermanos. Nada, comparte esta enseñanza con otros. Todas están grabadas ahí en la página. Sean bendecidos, glorificamos al Señor. Y los hermanos de la casa acostumbramos a ofrendar, a traer nuestros diezmos y ofrendas. Puede hacer a través de ATH Móvil como CFC, Fe y Gracia. CFC, Centro de la Familia Cristiana, Fe y Gracia. Una vez más, sean bendecidos. Nos vemos el domingo en la palabra y en la administración de los santos. Bendiciones.